Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bueno, en principio me parece que es interesante hacer una suerte de introducción en la cual conversemos o profundicemos un poco sobre temas epistemológicos, eh, para ver un poquito dónde estamos parados, desde qué lugar estamos hablando, ya diciendo con esto que siempre hay un lugar desde el cual uno se para conocer el mundo, ya sea físico o social. No hay una mirada de un Dios que está mirando de manera omnisciente una realidad, sino que uno siempre está instalado en una sociedad, en un momento histórico, y eso indudablemente influye en la mirada que se le da al objeto, cualquiera sea este. La epistemología, podríamos rastrear sus orígenes en Platón. Estamos pensando Platón, siglo IV a.C., en el cual él intenta distinguir la episteme de la doxa, ¿sí? En un momento de discusión, siempre que leemos a un autor, es importante plantear o mirar en la época con quién está discutiendo, qué cosas está discutiendo y con quiénes. También no hay una conversación neutral, sino que hay una conversación con un otro para disputar la hegemonía del sentido o para lo que sea, pero siempre hay una confrontación. Eh, Platón está discutiendo con los sofistas, ¿sí? Unos personajes de la Grecia, de la Atenas del siglo IV, donde a través de un dominio del discurso, de la retórica, pueden convencer al pueblo en este ejercicio democrático propio de la Atenas de ese tiempo. Y lo que Platón va a decir es que en realidad estos sofistas no tienen una fidelidad con una cierta verdad que existe trascendentalmente, sino que su objetivo es convencer con los medios que sean, a través de un uso hábil de la comunicación y del lenguaje, pero no sujetos a esto que Platón quiere recuperar, que es una idea de verdad fuerte, ¿no? La episteme es ese conocimiento que se logra a través del logos, de la razón, y que es un conocimiento probado y que debe estar fundamentado y argumentado, ¿sí? Eh, la epistemología en ese sentido, como ciencia, podemos decir que puede llamarse como esta ciencia que estudia las maneras de producir y validar el conocimiento. En principio puede ser, en un sentido estricto, hablar del conocimiento científico, pero también, y aquí me interesa más a mí, plantear la epistemología en un sentido amplio. Y cuando planteamos la epistemología en sentido amplio, es decir, el tema del conocimiento en un sentido amplio, estamos pensando en investigar o estudiar el tema de las teorías del sujeto, las teorías del objeto, las teorías de la verdad, las teorías del conocimiento. Todo eso abarca lo que sería la epistemología en sentido amplio. ¿Por qué decimos esto? Nosotros damos por hecho, más o menos en un esquema bastante simple y formal, que en todo acto de conocimiento hay un sujeto que conoce, un objeto de conocimiento que es conocido, y una relación que se establece entre este sujeto y este objeto que va a permitir el conocimiento. Desde las perspectivas más tradicionales, lo que se plantea es que hay un sujeto, que es una especie de sujeto epistémico, trascendental, esencial, naturalmente racional, ahistórico, es decir, que no importa ni en qué época está viviendo, histórica está viviendo, ni en la cultura en la cual está inserto, sino que puede conocer, tiene las condiciones para conocer a ese objeto que está ahí afuera, tal cual es. Entonces, ahí hay primero esta teoría del sujeto, un sujeto trascendental, ahistórico, esencial, natural, que tiene la capacidad de racionalmente acceder a una verdad. Después una teoría del objeto, ¿no? Es un objeto pensado que está fuera de mí, que lo puedo ver tal cual es, y que está
de manera, la puedo plantear yo con una mirada exterior a ese objeto. Existe lo real fuera de mi posibilidad o no de conocimiento. Es decir, para, para Aristóteles, que es el propulsor de esta teoría de la correspondencia, lo que se llama la teoría de la correspondencia, la teoría del espejo, yo puedo ver la realidad tal cual es, como si fuera un espejo. ¿Sí? Y esto nos mete en en la problemática de la teoría del conocimiento. Esto, ¿no? Yo puedo conocer las cosas como son. En la medida que yo me emerja como un sujeto meramente epistémico, es decir, de manera neutra, objetiva, sin prejuicios, sin prenociones del objeto, lo voy a poder conocer tal cual es. ¿Sí? La teoría de la verdad planteada por Aristóteles es tan simple como decir, todo lo que es, esta es la verdad, y todo lo que no es, no es. Esto plantea y va a permitir la emergencia de las ciencias naturales principalmente, las ciencias, la física, la química, las ciencias empírico-analíticas que van a surgir hacia el siglo XVII, haciendo un enorme salto, basados en estas premisas de la posibilidad de un investigador, un científico, una persona, un sujeto que conoce de manera objetiva el objeto a través de la observación y la experiencia. ¿Qué condiciones debe tener entonces este investigador, este sujeto que quiere conocer? Es su objetividad y su neutralidad. Tratar de que no ponga en el objeto nada que tenga que ver con el sujeto en sí. Entonces aparece esta idea del científico neutral, aséptico, ¿sí? Que no pone valoraciones personales sobre ese objeto. Frente a esto, también esta idea de este mundo que existe fuera de nosotros para ser conocido y que en el acto, en esta relación que se produce entre el sujeto que conoce y el objeto, no hay ninguna contaminación, lo vemos tal cual es, lo cual no deja de ser una hipótesis. ¿Sí? Frente a esto, esta mirada objetivista de la realidad aparece en ciertas discusiones que podríamos lograr llegar a Kant en el siglo XVIII, que va a decir, bueno, en realidad el objeto tal cual es imposible conocerlo. La realidad es una realidad incognoscible, va a decir Kant. Es lo que llama el noúmeno kantiano, no puede ser conocido. Nosotros podemos conocer fenómenos que tienen relación con este objeto, pero que están construidos, este acto de conocimiento está construido por ciertas categorías a priori del sujeto que conoce. Es decir, nosotros tenemos ciertas categorías a priori, como ser el espacio, el tiempo, la cantidad, la seriación, que no nos permite conocer de otra manera que no sea de esa manera. De alguna manera el objeto que vemos es un objeto construido por el sujeto racional, por el sujeto epistémico. Bien, y estas categorías a priori quiere decir antes del conocimiento, o sea, las tenemos como moldes en nuestra manera de conocer, son también para Kant categorías trascendentales, es decir, categorías que todos los sujetos, los hombres, los seres humanos, tenemos, y no tenemos otra manera de conocer que no sea esa. O sea, Kant va a decir, ¿cómo se conoce? Se conoce a través de la experiencia. ¿Qué puedo conocer? Conozco a través de la experiencia, no puedo conocer cosas que no existen en el mundo real. Pero a la vez, ese conocimiento no es un conocimiento del objeto en sí, sino de un fenómeno que yo voy a construir y ordenar y darle una cierta esquema a través de mis categorías de pensamiento. Esto es lo que se puede llamar el constructivismo, ¿sí? Ahora bien, con el correr de los siglos empiezan a haber ciertos cuestionamientos a este sujeto epistémico trascendental, ¿no? Y ahí donde nosotros sí fijamos posición, decimos el hombre no es un sujeto a priorístico, trascendental, ahistórico, sino que es un sujeto histórico, es un sujeto situado, que no está conformado de manera
eh, natural o sin la intervención de una cultura, de una civilización, de una historia que lo precede y lo va construyendo de alguna manera, y no solo lo va construyendo como sujeto, sino que le va a hacer conocer y ver la realidad de una determinada manera, y la ve como si esa realidad fuera así, y lo que va de alguna manera a ocultarse es esta construcción del sujeto. El sujeto es un sujeto construido, es un sujeto histórico. Es un sujeto que conoce no solo a través de las categorías a priori kantianas que planteaba Immanuel Kant, sino también de las condiciones históricas de cada época. ¿Sí? Esto está muy trabajado, sobre todo por Foucault, ¿no? Dentro de las corrientes de las últimas décadas, ¿no? Hay como regímenes de verdad, hay órdenes del discurso que van performateando la manera de ver la realidad. ¿Sí? Entonces, este cuestionamiento, esta mirada objetiva del sujeto, ya nace desde la época de Nietzsche. Nietzsche va a decir, no hay hechos, hay interpretaciones de los hechos. O sea, ya cuando yo accedo al objeto, ya el objeto está imbuido de una serie de cuestiones que tienen que ver más con el sujeto que con el objeto que se conoce. ¿Sí? Y por otro lado, ya en el siglo XX, ya a principios del siglo XX, todo lo que se da llamar el giro lingüístico va a también cuestionar esta posibilidad de que el lenguaje sea un vehículo aséptico que simplemente va a comunicar el objeto tal cual es, sino que el lenguaje de alguna manera también va performando ese objeto que nombra. ¿Sí? Cuando yo hablo de hombre, mujer, de alguna manera ya estoy conformando un razonamiento binario que determina una manera de conocer esa realidad. Entonces, nosotros lo que queremos plantear, estableciendo ya un posicionamiento claro, es que no hay una realidad ahí afuera a la que podamos acceder, o por lo menos no sabemos si la hay. No tenemos la posibilidad de decir esta es la realidad tal cual es, sino que esa realidad está constituida por el sujeto que conoce y que esa co-constitución depende tanto de elementos que tienen que ver con nuestras categorías de pensamiento, nuestras posibilidades humanas de conocer la realidad, sino también con la historia, la época, la cultura en la cual estoy inmerso. Es decir, de alguna manera, mi cultura, mi forma de haber sido criado, de haber sido educado, la época histórica en la cual uno vive, va formateando, va moldeando la manera en que yo voy a ver. Es como los anteojos desde el cual yo voy a ver. Lo que pasa es que eso en general está como oculto y se tiende a plantear como que es la verdad tal cual es, la realidad tal cual es. Y ahí es donde Foucault o Nietzsche van a tocar el tema del poder. Muchas veces, quien tiene el poder de la palabra, quien tiene el poder del lenguaje, quien tiene el dominio sobre los regímenes de verdad, puede instalar una verdad como la verdad natural. Entonces, lo que nosotros llamamos las teorías críticas pretenden desmontar esa escena y tratar de indagar detrás de ese acto de conocimiento cuánto hay de sujeción, cuánto hay de dominación, qué perspectivas críticas, cuestionadoras de esa realidad se pueden hacer, ¿no? Esto indudablemente después lo vamos a trabajar en el ámbito de la teoría y la práctica de la educación, que claramente me parece que podemos rastrear y podemos hallar un hilo conductor que nos lleve al tema de la educación. Otra cuestión que es interesante también trabajar, que tiene relación con esto que estuvimos hablando, tiene que ver con la distinción que hizo Aristóteles en relación a los tipos o distintos niveles del conocimiento en lo que él llama el bios politikon, el hombre, ¿no? Dice como que hay distintos niveles. Él dice un bios teorético, que es el campo de la teoría, el campo de las cosas analizadas de manera
puramente teórica, puramente abstracta, que sería el campo de la filosofía especulativa en su radicalidad. Luego un segundo nivel, que sería el bios prácticos, y por último el bios apláusticos, que es la vida del deseo, del instinto, la vida animal, digamos, la zoé, lo que llama Aristóteles la zoé. Aristóteles, como buen filósofo, va a plantear que el más importante es el bios teóricos, esta verdad filosófica, la vida que permite a través de la teoría ver las cosas, contemplar las cosas tal cual son. Por algo él es filósofo. Y el bios prácticos, que es el que más nos interesa, él va a distinguir entre la tecné y la praxis, ¿sí? Dentro de la vida práctica, ¿sí? De la vida del día a día, él va a distinguir la tecné, que es ese conocimiento técnico, ese conocimiento instrumental que permite conocer los medios necesarios a través de un conocimiento profesional, a través de un arte, para llegar a determinados fines, ¿sí? Yo quiero hacer un puente, hay un estado del arte, del conocimiento, que me permite realizar a través de metodologías, de instrumentos, de herramientas necesarias, hacer un puente sólido y bien construido y que sirva a los efectos del fin que se propuso. Frente a esto aparece esto que llamamos la praxis, que es el conocimiento que tiene que ver con los fenómenos del hombre en tanto a ser social, ser político, ser ético, en donde se necesita otro tipo de conocimiento diferente al conocimiento técnico o al conocimiento instrumental, porque es un saber, se requiere un saber situado, un saber reflexivo, un saber deliberativo, en la cual los medios no están ya dichos ni pueden ser conocidos anteriormente a la situación que se plantea. Cada situación plantea cierta multiplicidad, cierta complejidad, que no permite decir este es el medio para llegar a esto. Se necesita en ese sentido una mirada reflexiva, teniendo en cuenta todos los elementos que están encuadrados en la situación. Claramente, en general, o muchas veces, con esta influencia de las ciencias naturales y del positivismo, se puso mucho énfasis en el campo de la educación, en mirar a la educación también como una como una técnica, ¿sí? Un saber poético se llama, ese saber técnico instrumental. Entonces aparece esta importancia de la metodología para lograr determinada cosa, una metodología que es de alguna manera regular y estereotipada, estable para cualquier situación. El tema de los objetivos específicos, objetivos operacionales, de indicadores observables, todo eso responde a esta mirada plenamente positivista de esta necesidad o esta necesidad de ver las cosas como son objetivamente. Pero bueno, otra vez posicionándonos nosotros, creemos que la educación la debemos situar claramente en el campo de la praxis. Se necesita un saber reflexivo, un saber deliberativo, que no intente establecer metodologías uniformes o normativizadas para todas las situaciones, sino que hay que tener un saber, tener un saber del arte, del oficio. Hay ciertas reglas de procedimiento que uno puede ir conociendo, pero no hay recetas. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el ámbito de las ciencias humanas, en el ámbito de sujetos que son, si bien podemos establecer ciertas regularidades, también tenemos que pensar en términos de singularidad. Singularidad en términos de personas individuales y singularidad también de grupos humanos que también son singulares. Entonces, si yo pretendo encontrar, ahora como está tan de moda el protocolo, los protocolos, quienes hemos estudiado, trabajado en las escuelas estos últimos años, frente a esta mirada tecnocrática que intenta ponerle un protocolo a cada situación,
quienes estamos en el campo de batalla, en el barro de las situaciones de cada institución, de cada escuela, de cada institución a la cual pertenecemos y en la cual trabajamos, nos damos cuenta que la realidad siempre se les escapa, que hay que tener en cuenta no solo ciertas cuestiones que tienen que ver con lo general, sino ciertas cosas que tienen que ver con lo específico, con lo singular de cada situación. Eso requiere otro tipo de reflexión, que es una reflexión deliberativa, pública, es decir, argumentada, que tiene que ver no tanto con el campo de la técnica, de lo instrumental, sino más bien con el campo de la comunicación, ¿sí? De otro tipo de razonamiento, menos metódico, menos instrumental, menos tecnocrático, y buscando otro tipo de racionalidad. Todos estos elementos que hemos puesto en análisis, intentando clarificar un poco los posicionamientos y el enfoque que estamos tratando de dar, si empezamos a pensar en la pedagogía como disciplina científica, acá también tenemos que hacer una especie de análisis crítico, ¿no? En general, y si ustedes por ahí, no sé, por lo menos en la época que yo estaba en el secundario y demás, y se sigue hablando de que cada ciencia tiene un objeto, ¿sí? El objeto de la psicología es el objeto de la física, y lo que nosotros decimos es, eso sigue inmerso en esta mirada objetivista de la realidad. Si nosotros pensamos que la realidad es siempre una realidad histórica, una realidad situada, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, hablar de un objeto como si fuera un objeto fijo, sólido, que es conocido tal cual es, podríamos hablar de un objeto de la ciencia, pero si nosotros pensamos que ese objeto está también relacionado con la manera de enfocar la mirada, nuestra mirada, y de acuerdo a la perspectiva que nosotros adoptemos en relación a ese objeto, nos gusta hablar más de campo problemático, de un campo atravesado de muchas maneras y de distintas perspectivas, y esto nos permite ya no hablar en términos de objetos, sino en términos de campo, en el sentido en que el sociólogo Pierre Bourdieu habla de campo. Hablamos de campo en tanto no es un objeto cerrado siempre igual, sino que todo campo es un campo problemático, es un campo en donde hay líneas de fuerza que atraviesan ese campo, hay líneas de disputa, relaciones de poder, conflicto, que nos ponen una perspectiva del conocimiento de la ciencia bien diferente, ¿sí? Por eso preferimos hablar del campo de la teoría de las prácticas educativas. Bueno, y ahora sí vamos a internarnos en el mundo del campo de la pedagogía, de la problemática de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje, las relaciones de la sociedad con la educación, sin pretender hacer una definición de esta práctica o esta disciplina o esta ciencia, sino siendo coherentes con lo que hablamos antes y con esta perspectiva de campo problemático, de campo complejo, mirarlo no como una cosa, como un objeto esencial, como un objeto cerrado en sí mismo, sino como un campo dinámico, histórico, atravesado por múltiples problemáticas que se van desplegando a lo largo de la historia en las distintas culturas y en las distintas sociedades. Y en esta primera parte, una problemática que nos parece interesante abordar reside en la problemática de la relación de la teoría y la práctica educativa. Es un tema que creemos que es más que interesante profundizar, problematizar y ver cuáles son las puntas que podemos hallar para reflexionar sobre esa temática. En principio vamos a trabajar centralmente con un libro de un autor inglés, Wilfred Carr, hace una teoría de la educación, se llama el texto, con algunos de sus capítulos, inclusive el prólogo,
Pero en principio yo quisiera empezar con otro texto que es de un pedagogo argentino llamado Daniel Feldman, que tiene un libro que se llama Enseñanza y Escuela, que a mí me parece muy interesante, más allá de posicionamientos que por ahí uno no está tan de acuerdo, pero es interesante cómo aborda ciertas temáticas y con la rigurosidad que lo hace. Y en este tema de la teoría y la práctica, me gustaría leerles algunas partes de este libro. Feldman señala que hacia la segunda mitad del siglo XX, sobre todo hacia la década del 60, aparece esta carrera de la licenciatura en Ciencias de la Educación, que vendría a ser el campo más teórico, ¿no? Y dice así: la creciente academización del campo pedagógico ha tenido importantes consecuencias sobre el pensamiento y la actividad educativa en los niveles no universitarios. En parte, porque los especialistas en educación se forman por fuera de sus espacios de intervención, si se los compara con profesiones más clásicas como la medicina, como la ingeniería o la abogacía. A diferencia de estas, no son parte de una comunidad específica cuya actividad se dirige a personas profanas en ese rubro. Los especialistas en educación son profesionales que trabajan con otros profesionales, quienes por derecho propio reclaman potestad en el dominio del saber y la pericia necesaria para la educación. Esto es, en general uno puede decir que en profesiones como la medicina, por ejemplo, para tomar este ejemplo, el médico trabaja directamente con el paciente, que es un profano de la profesión, ¿no es cierto? Alguien que no ha estudiado ni ha trabajado en eso. En cambio, los académicos, los recibidos en estas licenciaturas en Ciencias de la Educación, lo que hacen es trabajar en términos teóricos, pero no en las mismas instituciones donde se educa, con los estudiantes o con los alumnos, sino trabajando con otros profesionales que son los docentes que sí van a dar las clases, que a su vez están mirando con desconfianza de alguna manera a esta gente que viene a decirle lo que tienen que hacer, mirando todo desde afuera o desde arriba. Entonces reclaman una potestad, dice, ¿no? Entonces sigue: por eso se vuelven especialmente problemáticas las relaciones entre estos dos tipos de conocimiento y experiencia. Acá aparece, ¿no?, esta cuestión del conocimiento por un lado, en tanto conocimiento teórico, en tanto conocimiento contemplativo, en tanto conocimiento abstracto, y la experiencia del trabajo día a día en las instituciones educativas. Sigue: las dificultades no obedecen solo a la impronta innovadora, ya que esta forma parte constitutiva del pensamiento pedagógico. La aparición y consolidación de este nuevo sector académico, promueve distintas imágenes de las escuelas, otras maneras de validar el conocimiento educativo y, sobre todo, formulaciones más abstractas y teórico-dependientes de pensar en los problemas escolares. ¿Sí? Vuelvo a decir, en esta distinción que habíamos hecho nosotros de la bios teórica que planteaba Aristóteles, estos agentes académicos vienen a instalarse, pareciera, en este campo, en este bios teórico que mira los problemas escolares de manera contemplativa y no con la experiencia del día a día. Son grupos que reconocen fuentes de legitimación externas a la propia tarea escolar. También poseen modos de pensar que celebran, como es natural, el papel del ejercicio teórico, para el que han sido preparados. Estos rasgos se analizarán en el capítulo 4, dice que después es el capítulo que vamos a trabajar nosotros en algún momento, conocimiento y acción. Por ahora, sigue, importa remarcar que este proceso creó comunidades profesionales que tienden a ver sus disciplinas en términos académicos, a veces a expensas de propósitos pedagógicos utilitarios. La consecuencia es que parte de su producción se aleja crecientemente de los intereses prácticos del público al que se dirigen. Dicho sintéticamente, varias tendencias configuran el escenario actual del campo pedagógico en la Argentina. Dice: una, su creciente academización y el distanciamiento de sus maneras de pensar con respecto a la actividad escolar. 2. La sofisticación de la intervención didáctica propia de grupos altamente especializados y sus dificultades para incluirse activa y orgánicamente en las escuelas.
3. Un predominio de formas abstractas del contenido en el currículum. Vamos a dejar acá esta parte del texto, me parece que nos interna en esta problemática de dos actores. Bueno, volviendo a esta idea de campo que plantea Bourdieu, que antes les había señalado, Bourdieu señala que hay, en todo campo hay ciertos actores, a los cuales él llama agentes, que de alguna manera se posicionan y luchan, disputan por un poder en ese campo, ¿sí? por lograr posiciones de dominio en ese campo. Y claramente acá hay un campo en disputa en los cuales estos dos actores, el campo de los académicos, teórico dependiente, y el campo profesional, el campo de los docentes que con su experiencia del día a día también tienen sus propios saberes, quizás no del tipo teórico abstracto, pero sí del tipo práctico, que les permiten hacer mejor o peor su tarea. Pero acá hay claramente un núcleo de conflicto, de disputa, y que me parece que esta parte del texto de Feldman nos permite visualizar. Luego, en este capítulo 4 del cual hablamos antes, sobre el cual después vamos a profundizar, pero en estos momentos me interesa trabajar la primera parte porque es una linda metáfora que utiliza y que también nos permite visualizar la problemática que queremos desarrollar. Él habla de que de pensar, nos invita a pensar en términos de un modelo teatral, ¿sí? Y este modelo teatral nos permite analizar de forma global la actividad relacionada con la enseñanza, estableciendo a partir de 3 espacios diferenciados. Por un lado, los bastidores, detrás de la escena, ¿sí? Por otro lado, la escena, el lugar donde se representa la obra, y la platea, donde está el público. Es decir, que cada uno responde a 3 situaciones. Por un lado, los bastidores vendría a representar la parte de la concepción de la obra. Por otro lado, la representación sería lo que se representa, y la recepción, que es lo que se recibe. Y dice así: se pueden dar algunas escenas a manera de metáfora. Él plantea una primera escena en donde dice: desde bambalinas, le leo textual, desde bambalinas señalan el texto, pero los actores, imagínense, ¿no? Desde bambalinas sería el sector academicista, el sector teórico, ¿sí? Pero los actores, los docentes, que son los que tienen que estar representando la obra, los que la ejecutan, representan otras obras, ¿sí? Siguen representando obras viejas escritas anteriormente. Los gestos, como en la ópera china, ya están prefigurados. Los personajes son fijos, sus significados cristalizados. Los roles y las funciones se estereotipan en una historia que se recuenta en infinitas versiones. La forma de actuación prima por sobre el libreto, las pautas de actuación hacen la obra. Es muy interesante, ¿no? Pensemos muchas veces en ciertas gestualidades, rituales, prácticas que se llevan a cabo en las escuelas, seguramente en las que ustedes estudian también, en donde se generan ciertas prácticas que son automatizadas, que tienen tanto tiempo de realización, que no se las cuestiona, no se reflexiona sobre ellas, no se las critica. Y por ahí hay ciertas prácticas, ciertas acciones que responden a convicciones sociales, políticas, culturales de otras épocas. Por ejemplo, que la escuela en algunos casos todavía aún siga formando en filas varones por un lado, chicas por el otro, tiene que ver por una concepción de la sexualidad, del género, patriarcal y binaria, que por ahí la escuela se está cuestionando, pero hay como una mecanización, un automatismo que no permite parar la pelota, digamos, y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hacemos esto? ¿A qué fin responde? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás de esto? ¿Sí? Esta sería la primera escena, ¿sí? Hay como
un agente teórico que pretende determinar una determinada escena, pero los que la representan siguen haciendo lo mismo que hacen siempre, como una figura china, dice algo así, muy ritualizado, muy performateado, muy prefigurado. La escena 2 establece cuatro escenas diferentes. La escena 2 dice, desde bambalinas apuntan el texto, pero los actores no pueden escuchar. Están tan preocupados por atender al público que en esos días se muestra muy inquieto y difícil. Aunque entre bambalinas tratan de ayudar, adaptando el libreto, los actores en muchos casos deben improvisar según su buen saber y entender para responder a las presiones de la platea. ¿Sí? Esto que a veces puede suceder, en que desde la teoría se dice hay que hacer esto, pero desde la práctica concreta se ven las dificultades que hay en la realidad de la práctica, en la realidad de la acción, y se tratan de hacer, desde la teoría trata de hacer adaptaciones, improvisar y tratar de resolver de manera arbitraria o singular o perentoria la situación que se está dando en ese momento. Otra escena, desde la escena 3, desde bambalinas el texto es dictado de manera pausada y clara. Se usa el lenguaje culto, el lenguaje clásico, el latín culto, pero los actores utilizan lenguas romances. No entienden lo que les dicen y se esfuerzan poco para tratar de comprender. El hecho es que además están insatisfechos con la paga. Bueno, esto es una ironía, pero bastante realista también, ¿no? O sea, el sector teórico habla en un lenguaje complejo, de alto nivel de teorización y de abstracción, categorías teóricas refinadas, y el agente educador, el docente, habla otro lenguaje. Está en otro planeta, no se entienden, hay como dos lenguajes inconmensurables que no pueden conectarse, ¿no? Y por otro lado, tampoco apareciera como que hay un esfuerzo muy grande por comprender eso que está proponiendo. En la escena 4, en bambalinas, el texto se cambia. El lenguaje es más abstracto y se le adicionan efectos especiales. Los cambios se justifican en función de las nuevas tendencias de la dramaturgia. Parte de la compañía adhiere a las nuevas modas, otros no. La representación se vuelve cada vez menos coherente. Bueno, acá hay como una problemática que se va dando en términos de los actores, en los cuales algunos intentan generar nuevos cambios, a veces cambios que no son profundos o estructurales, sino que tienen que ver más con la espectacularización, por eso dice los efectos especiales, y se establece un escenario de mucha incoherencia, en el que no hay una acción, una inercia, una acción conjunta y coherente ante la problemática. Y dice, para terminar con este texto, dice Feldman, me atrajo la imagen de la representación porque se adecuaba a la dramática de relaciones de intercambio, de paridad, de dependencia, de determinación o de autonomía que se dan entre los profesores y otros miembros del campo educativo. Estas relaciones resultan propias del ordenamiento contemporáneo de la actividad escolar y coinciden con los procesos de especialización y profesionalización de las tareas educativas y la aparición de nuevas formas de control y de gobierno de las escuelas. Creo que Feldman nos ubica así de manera muy efectiva y muy profunda en esta problemática que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX entre estos agentes teóricos, esta suerte de divorcio o de grieta que se establece entre el campo de los docentes, de los profesores que están en las instituciones, actuando, educando, llevando adelante el proceso de enseñanza, el proceso de aprendizaje, y estos agentes académicos que desde sus conocimientos teóricos tratan de influenciar de mejor o peor manera en este intercambio que no tiene pocas
complejidades, ¿sí? Entonces, acá está el núcleo que nosotros queremos discutir, que queremos indagar, que tiene que ver con esto, qué pasa con la teoría y la práctica, cómo se da esto, la teoría y la práctica, en el campo de la educación. Y ahora sí nos abordamos este libro de Wilfred Carr, es un teórico de la educación, pedagogo inglés, que va a trabajar mucho este tema de la teoría y la práctica y sus complejidades. En este libro sobre el cual vamos a trabajar, el prólogo lo escribe Stephen Kemmis, que también es un colega australiano de Carr, que han trabajado han hecho bastantes investigaciones juntas. Y me parece que el prólogo que hace sobre el libro es interesante y es bastante revelador sobre las cosas que nosotros queremos trabajar. Muchas veces pasa esto de que en los libros, los prólogos nos iluminan bastante sobre lo que va a desarrollar el libro y son bastante pedagógicos, para utilizar ese término, en toda su profundidad. Kemmis, al igual que Carr, es uno de los que más ha trabajado esta problemática de la teoría y la práctica. Y él señala en el prólogo que, en principio, que la práctica no habla por sí misma, ¿sí? La práctica hay que hacerla hablar, digamos. Y que la práctica es una forma de poder. Otra vez, pensemos en campo, siempre disputas de poder. Y la práctica puede servir, como la educación puede servir, tanto para la reproducción de un determinado orden, como para la transformación, para el cambio. Acá aparecen dos grandes perspectivas que tienen mucha fuerza en el siglo XX, que son las perspectivas funcionalistas y las perspectivas críticas, ¿sí? Las perspectivas funcionalistas tratan de describir en el campo social, en este caso en el campo educativo, el campo como si fuera una especie de órgano totalizador, en donde se desarrolla un funcionamiento estable, armónico, ordenado, equilibrado, que se autorregula. Y generalmente estas perspectivas funcionalistas lo que tienden a hacer es explicar y describir el campo sin cuestionarlo. No se trata acá de cuestionar nada, sino de describir cómo funciona este campo, en este sentido el campo educativo. Mientras que por otro lado tenemos las perspectivas críticas, a las cuales nosotros claramente adscribimos, que indudablemente tiene una influencia de Marx, en el sentido de que Marx tiene una frase muy famosa que de alguna manera inaugura el pensamiento crítico, que dice: hasta ahora la filosofía lo que intentó es explicar y describir la realidad, ahora no solo queremos hacer eso, sino queremos transformarla, ¿sí? Y acá es donde aparece esta historia de la relación entre la teoría y la práctica. Y dice, primero hay un aspecto de esta contribución entre la teoría y la práctica que ha consistido en mostrar que el valor, la significación y el sentido de la práctica no son evidentes, ¿sí? Se construyen, ¿sí? No están ahí de manera que uno las ve y las puede visualizar claramente, sino que hay una construcción activa del sujeto que quiere ver la práctica, porque si no, se corre el riesgo de tener una práctica autómata, alienada, que no se piensa a sí misma, ¿sí? Segundo aspecto que él marca como que el libro de Carr es interesante, es que permite reanimar y ampliar nuestro conocimiento de la naturaleza del razonamiento sobre, en y a través de la práctica, ¿sí? Recuperando por una parte esta perspectiva del razonamiento práctico que planteaba Aristóteles, ¿no? El concepto de praxis. Y por otro lado, enriqueciendo esta visión aristotélica de la praxis a la luz de las teorías contemporáneas de la crítica, la teoría social crítica, para llegar a la idea de un razonamiento crítico. Lo que Kemmis y Carr están procurando fuertemente es hacer de los educadores personas que reflexionen, piensen, repiensen las prácticas, ¿sí? Y las puedan sostener
en función de las culturas, de las sociedades y de criterios críticos y emancipatorios. Un tercer aspecto es que estas perspectivas sobre el carácter de la práctica, del razonamiento práctico y crítico, tienen consecuencias significativas para la investigación educativa y también para la práctica misma, poniendo de manifiesto puntos débiles y concepciones erróneas de gran parte de lo que se considera en la actualidad investigación educativa. Este tema él lo que está tratando de criticar es esta grieta entre la teoría y la práctica, que hace que haya una especie de división del trabajo en el cual unos se dedican a pensar y el otro son unas suertes de operarios efectores de lo que la teoría los ilumina y les dice lo que tienen que hacer. Por lo contrario, como les dije, está pensando en una tradición de otros pedagogos ingleses como Peters, como Stenhouse, sobre todo, en el que estaban planteando esta idea de el docente, el profesor investigador, el profesor que investiga, pero no a través de una teoría contemplativa que baja sobre la práctica, sino a partir de la práctica misma, ¿sí? Construir teoría desde la práctica, reflexionar sobre la práctica, deliberar sobre la práctica, ¿sí? Lo que hablábamos del pensamiento práctico, ¿sí? De la praxis. Kemis dice que desde ciertas perspectivas posmodernas, la teoría, para ciertas miradas posmodernas, la teoría viene a enmascarar las relaciones de dominio y somete a los profesores a una especie de guante de hierro, ¿no? Los somete, los tiene amañatados, ¿no? Y de alguna manera la teoría no hace otra cosa que manifestar o representar a la ideología hegemónica, a la ideología triunfante. O sea, la teoría, como según estas perspectivas posmodernas, siempre responde a los intereses del Estado o sobre todo ahora del mercado, del capital. Esto que es interesante visualizarlo, hay mucho trabajo sobre eso, que respondería a esta perspectiva funcionalista, ¿no? De toda una modalidad que lo que hace es reproducir el orden imperante, y si reproduce el orden imperante, indudablemente lo que hace es conservar ciertas relaciones de dominio, ¿no? Esto que es interesante visualizarlo, poder ver cuánto hay de verdad. También es necesario complejizar un poco más, no dejarlo en un nivel tan simplificador, sino que él dice que también la teoría nos puede ayudar, puede ser un instrumento, una herramienta cuestionadora de estos procesos. O sea, nos permita pensar a través de la teoría, no el pensamiento de la ideología triunfante o hegemónica, sino pensar teoría en términos emancipatorios, en términos críticos, en términos de transformación. Señala que aún subsiste, más allá de las críticas hacia el positivismo, esta distancia irreductible entre teoría y práctica que parece no poder zanjarse nunca, ¿no? Y Kemis tiene una frase que me parece central, que me parece que está buena que la lea textualmente para que ustedes entiendan de qué estábamos hablando. Dice: a pesar del aparente reconocimiento de los teóricos de vanguardia de que los prácticos no son funcionarios descerebrados que actúan según marcan las teorías de terceros, o del también aparente reconocimiento de que la práctica y la teoría se desarrollan unidas y de forma reflexiva, muchos investigadores siguen estudiando la práctica desde el exterior, convencidos de que sus intuiciones, adquiridas en la batalla intelectual de los seminarios de posgraduados o en las conferencias internacionales, producirán cambios en la práctica educativa de los profesores que no asistan a tales encuentros. Acá yo me permito hacer un registro biográfico personal que tiene que ver con mi trayectoria dentro del campo de la educación, ¿no? Yo soy una persona que he trabajado mucho en instituciones educativas y en otras instituciones, en las escuelas públicas sobre todo, y en otras instituciones educativas, y tengo una formación también académica que me ha permitido tener un recorrido en las universidades
y en congresos, y uno a veces, tironeado en estos dos lugares, en el lugar teórico y en el lugar práctico, a veces ve esta suerte de imposibilidad de comunicación, y sobre todo uno tiende a ver cómo el campo académico eh, habla lenguajes o realiza teorías muy alejado del campo de las prácticas. Y esto es un problema realmente sobre el cual hay que reflexionar. Para Carr, dice Kemis, hay que estudiar no solo las teorías de los prácticos, o sea, el práctico, por más que lo sepa o no lo sepa, está imbuido de cierta teoría o cierta concepción. Ya lo haga conscientemente o inconscientemente, siempre detrás de toda práctica hay una teoría, ¿sí? Hay que estudiar las teorías de los prácticos tanto como las prácticas, pero también hay que estudiar las prácticas de los teóricos tanto como las teorías mismas. Acá otra vez vuelvo a ser bastante crítico de este movimiento académico alejado de las prácticas y lo que dice, bueno, tenemos que ver las prácticas y qué teorías, qué sentidos, qué significados, qué intenciones le están dando estos profesores para realizar estas prácticas, y no meramente alejarse y pensar que son unos descerebrados que realizan prácticas que son meros rituales que tienen que ver con tradiciones y con la propia experiencia como estudiantes o demás. Podemos entender la práctica sin referencia a la forma en que los actores se comprenden a sí mismos, se pregunta Kemis. Y ahí él hace un registro también biográfico, personal, en el cual él viene del campo de la psicología educativa, ha abrevado mucho en lo que es el conductismo, no sé qué tanto han abordado este tema, la psicología conductista, que es muy cercana a todo el movimiento positivista, hegemónico durante el fin del siglo XIX, principio del siglo XX, inclusive muy fuerte actualmente. Lo que establece es que todo lo que hay que hacer en el caso de la psicología conductiva es observar la conducta manifiesta, lo observable. Lo que no es observable a través de la experiencia, para el positivismo es pura metafísica, no es conocimiento científico. Yo para conocer algo tengo que tener experiencia, tengo que poder observarlo, tengo que poder validarlo a través de un experimento, de una observación concreta. En este esquema se da lo que dijimos antes con el tema del conocimiento, ¿no? Para el positivismo hay un sujeto que tiene que mirar desde afuera, de manera absolutamente neutral, aséptica, sin intervenir en la experiencia que se estaba desarrollando, porque si no la puede ensuciar, digamos. Tratar de no tener ningún prejuicio con lo que observa, para no alterar la realidad, y de ahí sacar una observación y una explicación del fenómeno que está observando, ¿no? Es como, yo siempre digo, es como las series de los policiales en las cuales cuando hay un muerto tenemos que tratar de no manchar la escena del crimen, ¿no? Así se ve el investigador positivista, tratar de ver el objeto tal cual es. Ese objeto que está ahí afuera, que lo puedo ver tal cual es, ¿sí? Nosotros tendemos a pensar que siempre en todo objeto hay una construcción de ese sujeto que está observando, ¿no? Hay una construcción no solo desde el a priori, de las categorías a priori de que tiene el ser humano, como decía Kant, sino también una construcción que tiene que ver con cómo observamos la realidad de acuerdo a nuestra historia, a nuestra época, que nos hace mirar esa realidad de una determinada manera. Indudablemente, dice Kemis, esto tiene que ver con el desarrollo de las ciencias empírico-analíticas, cosas que hablamos, ¿no? La importancia de Newton y de toda su filosofía científica mecanicista, ¿no? De lo que se hace es buscar leyes, son ciencias nomotéticas, o sea que lo que buscan es leyes, y se plantean en términos de lo necesario porque
en las ciencias empírico-analíticas, como en las ciencias naturales, lo que se hace es establecer leyes rigurosas, porque necesariamente tiene que suceder eso que la ley dispone, ¿sí? O sea, si yo planto un árbol de manzanas, de ese árbol tiene que salir manzanas. O si arrojo un objeto de un edificio, ese objeto tiene que caer a determinada velocidad de aceleración constante. Necesariamente tiene que pasar. En el mundo de la práctica, como hablamos antes, en el mundo de la praxis, no hay necesariedad, no necesariamente va a pasar una cosa. Estamos en el mundo de la vida, estamos en el mundo de la contingencia. Porque, digamos, yo puedo decidir más o menos libre, pero se pueden decidir distintas cosas. El hombre tiene la libertad y la responsabilidad de actuar en función de lo que él cree conveniente, pero no necesariamente va por una manera u de otra, ¿no? Ahí hay un campo de intervención infinito, ¿no? Y dice que esta mirada conductista, esta mirada positivista, es como si se viera la conducta humana como si fuera una película muda, en donde hay que tratar de mirar a los humanos que actúan, pero que no tienen demasiada idea de lo que están haciendo, de sus acciones. Que actúan, dice Kemis, como si en forma crítica, ¿no? Como si fueran autómatas y reflexivos, ¿sí? Como si una especie de robot que actúan de manera... Y lo que tengo que tratar es, a través de la observación de la conducta, como si esas personas no saben en nada en absoluto de lo que piensan. No interesa lo que piensan. Yo tengo que tratar de comprender los sentidos de manera absolutamente abstraído de lo que piensan los actores, ¿sí? En este caso, si yo, vuelvo a decir, arrojo una piedra a un edificio, no tengo necesidad de intentar comprender el sentimiento o el sentido o la intencionalidad de la piedra. La piedra no tiene intencionalidad. Pero ¿qué pasa con el hombre? ¿Qué pasa con las sociedades? Donde juegan las significaciones y los sentidos que le dan a los actos, ¿sí? Entonces hay toda una corriente que fuertemente hegemónica, que es la del positivismo, la del conductismo, que es la de mirar los hechos observables sin darle ninguna importancia a los sentidos que los agentes le dan. Y por otro lado hay toda una corriente que viene desde Dilthey en el campo de las ciencias sociales, de Max Weber y de otros, en las cuales dicen que la acción humana, la acción social, requiere una metodología de estudio diferente en la medida en que los sentidos y las intenciones que los sujetos le dan es fundamental para comprender la acción. Si no, no se puede comprender. Entonces, Kenny señala que a partir del siglo XIX, con la emergencia de las ciencias sociales, las ciencias humanas, aparecen como distintos enfoques. Unos que son los más retrógrados y conservadores, que tienen que ver con todo debe extraerse de la interpretación o de la exégesis, dice, que quiere decir esto, interpretar la exégesis bíblica, ¿no? En donde se plantea una suerte de esencia trascendental y divina del hombre, ¿sí? Esta concepción de el hombre como un sujeto esencial y trascendente, que es de una determinada manera, como dijimos antes, ¿no? Que no importa la historia, la época histórica en la que atraviesan y la cultura en la cual están inmersos, el hombre es de determinada manera, o la sociedad es de determinada manera. Por otro lado, hay otras que dicen, bueno, no, el método y el enfoque que de las ciencias sociales, las ciencias humanas deben llevar adelante es el mismo de las ciencias naturales, ¿sí? Aunque no sean ciencias exactas, porque no pueden tener el grado de rigurosidad y exactitud de las ciencias humanas, tienen que intentar seguir las prerrogativas y los requisitos teóricos y metodológicos de las ciencias naturales. Y por otro lado, aparece otro camino que tiene que ver con perspectivas interpretativo-hermenéuticas, ¿sí? La hermenéutica es una palabra que es utilizada en principio
el origen etimológico tiene que ver con la interpretación de la Biblia, ¿no? Estaban los especialistas que leían la Biblia y hacían las interpretaciones y hacían los concilios donde decían, bueno, ¿qué quiere decir la Santísima Trinidad? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahí hay como una interpretación de unos especialistas que interpretan, son los hermeneutas, interpretan lo que la Biblia dice que es la verdad. En este caso, el significado, como todo lo humano se va transformando y va adquiriendo otras tonalidades, lo que quiere decir es que es necesario la interpretación de los hechos, ¿sí? Interpretar los significados, los sentidos que los sujetos le dan o le adjudican a los actos, ¿sí? Los sujetos actuantes no pueden ser analizados como objetos sin intencionalidad. No es una piedra, ni siquiera es un animal, es un ser humano, tiene otra conformación más compleja, en donde los sentidos y las significaciones le dan márgenes, y el dominio del marco simbólico le dan unos márgenes de actuación que requieren otro tipo de estudios. Entonces ya en este sentido ya no podemos hablar de conducta en el sentido de fenómeno observable, sino de una acción, y en tanto acción humana, una acción que incluye los significados, que incluye ese mundo subjetivo. Quizás para no sé si les ayuda o les complejiza, pero hay un filósofo, Heidegger, que habla, dice, la mano que cura, la mano que reza y que da, ya no es la misma mano que el resto de las especies. Hay algo nuevo ahí. Y él dice, los objetos inorgánicos, una piedra, vuelvo a dar el mismo ejemplo, no tienen mundo. Son absolutamente, es un en sí opaco cerrado sobre sí mismo, no tienen ninguna relación ni conciencia de un mundo exterior. Están ahí, inermes. Después están los animales que son pobres del mundo, dice Heidegger. ¿Por qué eso, pobres del mundo? Porque si bien hay una relación con la exterioridad, son absolutamente o prácticamente esclavos de una relación directa estímulo-respuesta. El instinto determina su respuesta a los estímulos que le vienen del exterior. En cambio, en el hombre se abre este mundo simbólico, este mundo de representación, que abre un sinnúmero universo de significación y de sentidos y de posibilidades de decidir sobre las acciones absolutamente diferente. Entonces aparece un mundo, dice Heidegger. El hombre es el único que tiene mundo, ¿sí? Que tiene conciencia de ese mundo, que le da un sentido, que lo significa, y a la vez que significa ese mundo, un mundo que por otro lado no lo significa uno solo, no le va dando uno sentido a medida que va teniendo experiencia, sino que es un sentido que le viene también socialmente determinado, va también tomando conciencia de sí mismo. Esa conciencia del mundo me hace reconocerme a mí como sujeto. Y acá otra vez les traigo literalmente lo que dice este párrafo, porque es también sustancial, que me dice en la página 23, dice: un modo de comenzar a hacerlo consiste en pensar en la práctica como algo construido. Aunque quizá estemos acostumbrados a pensar en la práctica como en una mera actividad, puede demostrarse que el sentido y la significación de la práctica educativa se construye en los planos social, histórico y político, y que sólo pueden entenderse de forma interpretativa y crítica. Desde este punto de vista, la práctica no es un mero hacer. No se trata de una especie de acción técnica, instrumental, ¿sí? No es una tecné. Tiene unos sentidos y unas significaciones que no pueden comprenderse solo mediante la observación de nuestras acciones. ¿Sí? Yo puedo conocer una acción de una piedra, la actividad que hace en una caída, pero la acción humana, para comprenderla, requiero saber, necesito saber cuál es la intencionalidad de ese sujeto, ¿sí? Su sentido y su significación no son exclusivamente subjetivos,
cuestión de las perspectivas y formas de comprender de los profesionales, sino que pueden ser comprendidos por los otros, interpretándolos, y se enmarcan en la historia y en la tradición, así como en la ideología. ¿Sí? Él habla de 4 planos en los que puede construirse ese sentido y esta significación. O sea, no se trata de solamente de, que me diga cuál es el sentido que le da a esa práctica. Yo también, como investigador, puedo coayudar a esa persona que está estableciendo una determinada práctica a reflexionar sobre su práctica, en un trabajo dialéctico y de comunicación, pero no como quien desde arriba le dice el sentido que tiene eso, ni tampoco quedarme preso de lo que él me dice que es el sentido, sino tratar de, en el diálogo, tratar de establecer procesos de reflexión sobre las prácticas. Y dice, el sentido y la significación pueden construirse en 4 planos. Dice, como dijimos ya varias veces, no se puede analizar sin comprender las intenciones y sentidos de los sujetos. No se puede, por otro lado, no se puede estudiar sino dentro del plano social, es decir, el contexto en el que se inscribe. ¿Sí? No hay, en el hombre humano no hay nada netamente o meramente natural. ¿Sí? El contexto determina y permite, comprender el contexto permite comprender una acción. Hay que pensar, por eso el hombre es un ser social. No puedo analizarlo individualmente y no puedo analizar la acción individualmente, cualquiera sea la acción. ¿Sí? Tengo que mirarla en el contexto en el que se produce, no para validarla. Yo puedo comprender el contexto, pero a la vez ser crítico del mismo. Es decir, yo puedo comprender una actitud sexista que se daba en las escuelas en los años 40, homofóbicas, pero eso no obstante eso, yo puedo también invitar a la reflexión sobre esas prácticas de manera de erigirme como un sujeto transformador de esa realidad, ¿no? Pero no puedo dejar de tener en cuenta el contexto social donde está inscrito. Otro punto que es importantísimo tener en cuenta en esto de los sentidos y la significación es el plano histórico. ¿Sí? El plano histórico que puede verse tanto en un plano micro, es decir, cuál es, por ejemplo, en términos de una relación docente-alumno o docente con un grupo, cuál es la historia que hay detrás. Yo no puedo tomar ese alumno como si fuera un modelo ideal o esencial, sino que ese alumno tiene una historia, tiene una trayectoria, tiene un vínculo determinado conmigo, que yo no puedo obviar y que yo tengo que reflexionar sobre ello cuando tomo una u otra actitud, hago una u otra cosa en ese vínculo. Y esto tiene que ver con lo que dijimos antes, la praxis, como la praxis educativa requiere tener en cuenta la singularidad, la contingencia del momento, del contexto, de la historia. Y el plano histórico también debe ser trazado en términos macro. Toda la tradición histórica, cuáles son las ideas que subyacen en función de eso, ¿no? O sea, podemos nosotros ahora, en términos macrohistóricos, tener una mirada de lo que antes se llamaba el descubrimiento de América, diferente, y ser críticos de ciertas tradiciones en los festejos, en las efemérides, que tienen que ver con estos análisis de los sentidos que van dando los actores en un sentido crítico, ¿no? Y por otro lado, el plano político, ¿no? Vuelvo a decir que cuando hablamos de la praxis, el bios práctico, estamos en el ámbito de lo ético y de lo político. Educar es un acto político. Un acto político en términos de la fortaleza del término político, entendido como la manera que tenemos los hombres de organizarnos para vivir en comunidad.
Se trata de no más ni menos que eso, ¿no? Y acá también, ¿no? Debe haber una mirada macropolítica y también micropolítica. Es decir, eh, en los espacios educativos, ¿cuáles son los escenarios que se construyen para una mayor o menor participación de los actores que estamos involucrados en ello? ¿Sí? Hay una frase que a mí me gusta mucho de Paulo Freire, que dice, criticando, ¿no? Es como si fuera posible que hacemos una institución educativa, una escuela autoritaria, rígida, en la cual la lógica mandato-obediencia es la que está como determinada, ¿no? Esta asimetría fundamental entre los docentes que son los iluminados que mandan y los alumnos que deben obedecer. Es como si fuera posible que los chicos vivenciaran esa experiencia educativa fuertemente asimétrica, autoritaria, y después hacer la democracia ahí afuera. ¿Cómo hacemos una sociedad democrática si no generamos esos espacios en las instituciones educativas para que esa lógica de deliberación, de reflexión, de legitimación de la autoridad no a través del mandato ciego, sino del consenso y de la responsabilidad y el derecho que tenemos todos y cada uno de conformarnos como una sociedad justa, igualitaria, libre, ¿sí? Entonces, ahí es donde no nos podemos quedar en términos retóricos a la democracia, a la ciudadanía, sino la importancia de que las instituciones educativas sean realmente espacios profundamente o radicalmente democráticos. Esto tiene que ver claramente con un posicionamiento crítico, ¿no? Nada de neutral tiene este.